Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia que inicia esta semana del máster. Ya tenemos con nosotros al profesor doctor Joaquín Dosil, que también es el responsable de esta asignatura número 10 de esta edición del máster sobre control de pensamientos, autohabla y rutinas en el deporte. En este caso ya no tengo que hacer la presentación por haberla hecha en su momento y simplemente daros la bienvenida a todos y ya sabéis el funcionamiento habitual de la sesión. Lo dejo en tus manos, Joaquín. Cualquier cosa me comentas que estaré cerca. Muy bien, muchas gracias, Ana. Muy buen día a todos los participantes en esta unidad que tiene por título el control de pensamientos y las rutinas en el deporte y cómo afectan tanto los pensamientos como esas rutinas a la hora de tomar decisiones y sobre todo del rendimiento y del resultado. Es una de las unidades que espero os haya gustado, tanto a nivel escrito, a nivel de material que se ha entregado, y desde el punto de vista aplicado, desde el punto de vista de este máster, de lo que buscamos a nivel de conseguir que esos deportistas, equipos, entrenadores, directivos, árbitros, etcétera, cualquier persona del mundo del deporte rinda más, incluso cualquier persona, cualquier miembro de una sociedad, pues a través del control de pensamiento, a través de las rutinas, pues puede alcanzar unas mejores prestaciones. Realmente es una unidad apasionante desde el punto de vista de que cuando una persona ha conseguido la capacidad de gestionar muy bien sus pensamientos, tiene una mayor probabilidad de éxito que una persona que le cuesta gestionarla. Por ello, una de las actividades que está completamente ligada a esta presentación y a esta unidad tiene que ver con un estudio de cómo está cada uno a nivel de pensamientos, de cómo gestionáis vuestros pensamientos, y es un ejercicio que os puede servir para valorar cómo estáis y hacia dónde tenéis que ir. Yo siempre recomiendo lo mismo a todas las personas que se van formando con nosotros en psicología del deporte, que lo que aplican con los deportistas se lo aplican a ellos mismos. Es por ello que, como buenos profesionales, tenemos que intentar siempre tener una buena gestión de pensamientos, hacer muy bien las rutinas en nuestro día a día y de esta manera pues conseguir mejores resultados y mejor rendimiento. El punto de penalti, ¿por qué aparece en esta primera diapositiva? Puesto que es una de las acciones que más han determinado resultados en grandes competiciones. Y el punto de penalti, igual que existe el tiro libre en baloncesto, puesto que acaba de ser la Copa del Mundo de baloncesto y ha sido también determinante en muchos partidos, es una situación de juego donde si tú tienes un buen control de pensamientos y tienes unas rutinas preestablecidas que realmente son potentes, pues aumenta muchísimo la probabilidad de éxito. Hemos de pensar que en este tipo de situaciones, por ejemplo, en el punto de penalti tienes la oposición de un portero, pero los guardametas, los porteros, realmente tienen una dificultad grande para parar un penal, cuando se lanza de una forma correcta, es decir, cuando va realmente fuerte y bien pegado al palo, pues es muy difícil hacer una parada de penalti. En el baloncesto, en el tiro libre, como decía anteriormente, es una de las situaciones clave de los partidos donde no hay oposición. Al no haber oposición, la única oposición que puedes tener eres tú mismo, es decir, cómo te afectan a tu rendimiento los pensamientos que estás teniendo en ese momento. ¿Qué ha pasado en este mundial? Si alguien ha tenido la oportunidad de verlo de baloncesto, pues ha visto momentos importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, en uno de los partidos contra Estados Unidos, que es una de las grandes potencias en baloncesto, como los jugadores de Turquía, ante una situación donde tenían casi la victoria en su mano, fallan 4 tiros libres continuados, es decir, 2 posibilidades reales de ganar el partido, pues se le escapan por fallar tiros libres, sin oposición. Posiblemente le viene un pensamiento muy rápido a la cabeza a ese jugador de que este tiro libre es muy importante. Cuando te centras más en la ejecución más en el resultado que en la propia tarea, en la propia rutina, pues tienes una mayor dificultad para tener éxito. Ocurre muy frecuentemente que deportistas que no han tenido ningún tipo de dificultad, ante una situación de presión, se autopresionan, empiezan a aparecer pensamientos que son inapropiados y de esa manera pues fallan. Este conocimiento, este trabajo que hemos realizado durante años del control de pensamiento de las rutinas,
Aparece reflejado en esta diapositiva también en la unidad de Psicología y Coaching Deportivo que tenemos en Libredón y en trabajos de investigación de la Universidad de Vigo, que tienen que ver también con el autohabla, ese control de pensamientos a través del autohabla y de esas rutinas. Autohabla, rutinas y control de pensamientos son tres conceptos que están completamente unidos y que debemos gestionar muy bien desde la psicología del deporte para poder sacar máximo rendimiento a nuestros deportistas. De todas formas, antes de profundizar en esos apuntes, en ese trabajo que ya habéis leído, pues vamos a hacer un breve análisis o una breve reflexión sobre dos grandes paradigmas que todos, o posiblemente todos o casi todos conocéis, que son el conductismo y el cognitivismo. Sabemos que el conductismo es un paradigma que se ha superado, que ha quedado en 1950, en la década de los 50, como obsoleto, y a partir de ahí entró el cognitivismo. Fue muy fuerte en esa primera mitad del siglo XX, del siglo anterior, siempre se centraba en el ambiente y el sujeto era pasivo en la construcción del conocimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque el ambiente en el ámbito del deporte es fundamental. El ambiente lo podemos determinar nosotros y podemos condicionar, ahí está el conductismo, el condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental, aprendizaje por observación. Podemos centrarnos en un ambiente apropiado y hacer que el sujeto, que el deportista se centre en ese ambiente. Cuando el ambiente es bueno, el resultado suele ser bueno. Por lo tanto, una primera reflexión del conductismo es que sigue vigente, aunque parece que estaba obsoleto, pero en el ámbito del deporte sigue estando muy presente y también en nuestra vida. Y el sujeto pasivo en la construcción del conocimiento, es decir, el sujeto aprende sin darse cuenta. Todos conocemos los clásicos experimentos de Pavlov con los perros, de Skinner con los monos, con las palomas. Es decir, son los experimentos clásicos del conductismo que nos vienen a reflejar de que los animales aprenden sin ser muy conscientes de ese aprendizaje y se defiende desde el conductismo que el deportista aprende muchas veces sin ser consciente. Y esa es una realidad todavía en el ámbito del deporte, se sigue produciendo en el ámbito del deporte. ¿Cuántas veces por repetición, repetición y repetición el deportista acaba aprendiendo? El deportista acaba teniendo ese gesto técnico solo por repetición, pero sin ser activo, siendo pasivo. Hay muchas modalidades, por ejemplo, tenis, donde hay una cesta con 20 bolas, 30 bolas, 40 bolas y está haciendo saques ese tenista hasta que consigue mejorar el gesto técnico. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que el ambiente es importante, el sujeto muchas veces puede aprender siendo pasivo, pero hemos visto en la segunda mitad del siglo pasado y lo que llevamos en estos 19 años de este siglo XXI, que el sujeto cuando es activo aprende antes y lógicamente obtiene también mejores resultados. El esquema de explicación todos lo conocemos, que es estímulo-respuesta o respuesta-refuerzo. Simplemente esa asociación de estímulos-respuestas sigue presente en el ámbito del deporte. Seguimos viendo entrenadores que trabajan desde el conductismo, de que presentan un estímulo y esperan una respuesta del deportista sin que piense. Y lo defienden. No es solo que exista, sino que lo defienden como la mejor manera de conseguir que un deportista realice un determinado gesto técnico, realice una determinada jugada en balonmano, en voleibol, en baloncesto, etc. Y lógicamente todos hemos visto, y todos yo creo que los que estamos aquí defendemos, que las respuestas cuando van de forma contingente seguidas de un refuerzo, hay una mayor probabilidad de que se vuelvan a producir. Es por ello que en el deporte, cuando un niño hace algo, se le dice que lo hizo bien, tiene mayor probabilidad de que se vuelva a repetir esa conducta. Igualmente el castigo positivo es aquel castigo que se da justo al acabar un determinado comportamiento, con la intención de que no se vuelva a producir. Ese es el castigo positivo, el refuerzo positivo, como acabo de decir, aumenta la probabilidad de que aumente, el castigo que disminuya. Estos son, a modo de repaso, reflexiones de que el conductismo sigue presente en el ámbito del deporte, debemos tenerlo presente y debemos saber que en la actualidad, bien utilizado, todavía está vigente. Cognitivismo. El cognitivismo también unas pinceladas básicas. Manteniendo el esquema de la diapositiva anterior, sabemos que es segunda mitad del siglo pasado hasta la actualidad, se centra mucho más en el sujeto. Por ejemplo, una clase de educación física se centraba en el profesor hasta los años 70 y en el alumno desde los 80 hasta la actualidad. Es decir, pasó unos 20 años donde ya se empieza a fijar en el sujeto como alguien que es el que induce al aprendizaje
la figura del profesor, la figura del entrenador, la figura del preparador físico, del profe, es la figura relevante hasta los años 70, cómo era a nivel didáctico, cómo explicaba, cómo conseguía que aprendían sus alumnos, sus deportistas, y desde los 80 nos centramos mucho más en el alumno, nos centramos mucho más en el deportista. Nos centramos en el deportista desde qué procesos de aprendizaje son importantes para que ese deportista asimile antes la técnica, asimile antes las instrucciones en el campo, tenga una mayor conciencia de lo que hace físicamente, técnicamente, tácticamente. Por eso es tan importante el cognitivismo en el ámbito del deporte. El sujeto es activo y construye constantemente su conocimiento. El esquema de explicación es muy parecido al anterior, solo introduce entre un estímulo y una respuesta el sujeto. Es decir, hay un sujeto que piensa, se le presenta algo, piensa y según lo que piensa, responde. Eso es lo que hace el cognitivismo, lo que explica el cognitivismo y lo que hace el deportista. Desde nuestro punto de vista, ¿qué defendemos en el ámbito del deporte? Defendemos ese modelo mixto donde existe una convivencia entre el conductismo y el cognitivismo, donde hay que centrarse a veces en el sujeto y a veces en el ambiente, donde, por ejemplo, en la integración del profe con el alumno, en esa integración que los dos son importantes, se le da importancia a lo que deben mostrar en todo momento tanto el profe como el alumno, como el ambiente que los está rodeando. El profesor de educación física, por ejemplo, debe conocer la importancia que tiene ese ambiente, dónde debe situarse desde el primer momento, qué debe decirles desde el primer momento y preparar una serie de estímulos en la situación para que de esta manera respondan de una manera determinada también los alumnos. Es decir, es un modelo mixto donde el sujeto es importante, el ambiente es importante. ¿Cómo es el aprendizaje? Pues hará que el alumno, el sujeto, el deportista, sea pasivo o activo a la hora de construir conocimiento según las circunstancias. Yo esto lo pongo como ejemplo siempre en el ámbito del fútbol, cuando se lo explicamos a los entrenadores que el modelo de aprendizaje mixto es el más potente, que a veces no le deben decir nada al deportista, al futbolista, y que sea él el que procese y que saque conclusiones y a partir de ahí mejore, y que en otros momentos tendrán que, justo al acabar una conducta determinada, un gesto técnico determinado, pues deben reforzar o castigar. Tienen que ver según la situación, según el deportista, adaptarse mejor desde una forma, desde un paradigma conductista o desde un paradigma cognitivista. La explicación del aprendizaje y conducta del alumno se puede realizar por asociaciones y por procesamiento de la información en otros casos. Es decir, van a estar los dos en la cancha, van a estar tanto el modelo de asociar estímulos como el modelo de procesar la información. Esto nos sirve para defender que, aunque en esta unidad vamos a centrarnos en el pensamiento, en cómo procesamos la información, en lo importante que es pensar de forma adecuada, siguen existiendo asociaciones internas que hace ese deportista, ese entrenador, de las diferentes situaciones que los van a condicionar. Y no debemos menospreciar el paradigma conductista, aunque ya lo hayamos superado y aunque nos centremos en esta unidad en más profundidad en el procesamiento de la información y en los pensamientos. Dicho esto, ¿influye en el rendimiento nuestra forma de pensar? Según cómo pensemos, ¿podemos rendir más o menos? Pues está clarísimo. Todos los que trabajamos en psicología del deporte sabemos que el pensamiento determina el rendimiento. Si tú piensas bien, tu rendimiento va a ser posiblemente más apropiado. Si tú piensas mal, pues va a ser posiblemente un rendimiento peor. Hay que enseñarle al deportista lo que es pensar bien, lo que es pensar mal. Lo que son pensamientos que le ayudan a su rendimiento, lo que son pensamientos que le hacen reducir su rendimiento. Y ahí tenemos lo que acabáis de ver, las distorsiones cognitivas en el deporte. Si lo habéis leído, yo creo que quedó bastante bien entendido. Estas distorsiones cognitivas se producen en el ámbito del deporte, en cualquier modalidad. Tenis es una de las modalidades donde más se producen las distorsiones cognitivas, que no son otra cosa que distorsionar con tu mente diferentes situaciones de la realidad. Las distorsiones cognitivas tienen que ver con el juego interior. Ese juego interior que cualquier tenista y cualquier deportista tiene consigo mismo, esa autohabla que constantemente estamos teniendo y según cómo ves la situación, si la distorsionas, si no la distorsionas y lo que te dices a ti mismo, vas hacia arriba mejorando tu rendimiento o vas hacia abajo empeorando tu rendimiento. Dentro de las distorsiones cognitivas tenemos varias, hay varios tipos. Simplemente una explicación a modo de repaso de lo que habéis podido ver en los apuntes. Tenemos la inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria
la definición es llegar a la conclusión sin evidencia que lo apoye o cuando son contrarias al resultado. Un ejemplo sería ese deportista que acaba un entrenamiento, está sentado encima de una bola y dice: el míster no me ha mirado en el entrenamiento, no voy a ser titular mañana. Está sacando una inferencia de forma arbitraria. Está sacando, sin una evidencia clara, que le esté apoyando una conclusión que le va a perjudicar, lógicamente, a su resultado y a su rendimiento. Un deportista que hace una inferencia arbitraria como esta que acabamos de ver, pues lógicamente va a estar condicionado en su comportamiento posiblemente al día siguiente. Si al día siguiente el entrenador no lo pone de titular y él lo ha asociado a que no lo ha mirado, pues en cualquier entrenamiento ante un gesto del entrenador determinado, pues va a estar haciendo inferencias que le van a perjudicar a su rendimiento. Por eso son peligrosas. La abstracción selectiva. La abstracción selectiva es basar una conclusión en detalles aislados o en algo específico sacado fuera de contexto. Muchas veces hay deportistas que hacen eso, sacan conclusiones por un detalle de la situación y que no tiene sentido, no están ni siquiera dentro del contexto del rendimiento. Dice, por ejemplo, este jugador de golf: estoy fatal mentalmente, ya que me he desconcentrado en el último golpe. Está sacando una conclusión generalizada completamente, que veremos que es otra de las distorsiones cognitivas. Está mal mentalmente porque en el último golpe se desconcentró por cualquier motivo, por algo externo, por algo interno. Se desconcentra y ya dice que está mal mentalmente. Fíjense en esta modalidad, fijaros, una modalidad 18 hoyos sobre 4 horas de competición. Si por un detalle de un momento, una desconcentración momentánea de unos segundos te determina para decir que estás mal mentalmente, pues tienes un problema grave como golfista y como deportista. Tu rendimiento va a ser bajo. La sobregeneralización es llegar a la conclusión a partir de hechos aislados. Hay deportistas que tienen una tendencia a sobregeneralizar. Sobregeneralizar hace función a eso. Hay un aspecto muy concreto de una situación, otro pequeño aspecto, y con esos hechos aislados sacan una gran conclusión, y una conclusión que les perjudica. Por poner un ejemplo ahí con Los Ángeles Lakers, cuando estaba Paul Gasol en Los Ángeles Lakers y otros jugadores, hoy me ha dejado en el banquillo, seguro que ya no vuelvo a ser titular. Está sacando una conclusión por hechos aislados y que no va a volver a ser titular, cuando puede ser titular perfectamente. Otra de las clásicas dentro del mundo del deporte, y en este caso pusimos un ejemplo de un ciclista que dice: he ganado mi primera carrera, voy a ser el mejor del mundo. Es decir, estás magnificando un triunfo. Con un triunfo no puedes sacar esa conclusión, no puedes magnificarlo de tal manera. Es un error real que tiene el deportista al evaluar algo que ha sucedido, exagerándolo o a veces minimizando sus consecuencias. Lo mismo, ganas una etapa del Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, Vuelta a Colombia, es decir, cualquier tipo de vuelta en la que tú estás compitiendo y puede minimizar. Bueno, la gané porque tuve suerte y la verdad no sé si volveré a ganarla, puede ser un pensamiento muy negativo, minimizando también tus posibilidades como ciclista. La personalización y autorreferencia es otro de los clásicos dentro de las distorsiones cognitivas. Es una manera de interpretar de forma egocéntrica sucesos que no son de la propia persona. Sucesos impersonales los interpreta de forma egocéntrica y facilidad para atribuirse sucesos externos. Que algo le sucede por algo que sucedió que no tiene nada que ver con él. Por ejemplo, mire donde mire, todos son mejores que yo. Mira para la derecha, para la izquierda, mira para la derecha, ve a un compañero y dice: uff, es mejor que yo técnicamente. Ve a otro, es mejor que yo técnicamente. Está personalizando, viendo todo desde una forma egocéntrica, autorreferenciándose en todo y en este caso con aspectos que le están haciendo daño, atribuyéndose sucesos externos. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Y por último, el pensamiento supersticioso y visión catastrófica o catastrofista. El pensamiento supersticioso, pues hay muchos deportistas que son supersticiosos, muchos. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Típico deportista que dice: si no entro con el pie derecho, voy a jugar mal el partido. Es una superstición, el deportista tiene ese pensamiento, esa distorsión a nivel cognitivo de que si no da 2 palmadas antes de entrar en la cancha, pues va a ser un mal partido.
¿Qué pasa si en algún momento no da esas 2 palmadas, si no entra con la pierna derecha? Pues tenemos un problema. Eso le puede afectar negativamente a nivel psicológico. Es decir, está creando una relación de causa-efecto entre sucesos que no son contingentes, sucesos que no están realmente conectados entre sí. Y hay algunos que tienen una visión catastrófica, es decir, ven todo negativo, todo va a salir mal, seguro que me voy a lesionar en este partido y, lógicamente, ante ese tipo de visión catastrófica que no viene a ser otra cosa que la profecía autocumplida, es más fácil que se cumpla. Yo recuerdo, por ejemplo, en motociclismo, cuando trabajábamos en motos, cuando un deportista iba con miedo y decía, tengo miedo a caerme, es fácil que me caiga, acababa cayéndose siempre. Cuando el deportista está centrado en la tarea y ya no está centrado en ese pensamiento catastrófico, pues tiene una mayor probabilidad de no caerse. Dicho todo esto, estas son las distorsiones cognitivas y entramos en esta última parte, que es una parte que es la que tenemos que dominar bien y espero que haya quedado bien comprendido en los apuntes. ¿Puedo cambiar mi forma de pensar para mejorar mi rendimiento? La respuesta es rotunda, sí. Se puede cambiar la forma de pensar para mejorar el rendimiento de las personas. Cualquier persona puede cambiar su forma de pensar. No tiene nada que ver la forma de pensar con la forma de ser. La forma de ser es una, la forma de pensar es otra. La personalidad es una, la forma de pensar para mejorar en el deporte, para mejorar en situaciones específicas, es otra. Y esto es importante tenerlo en cuenta para trabajar con deportistas. ¿Cómo trabajamos el pensamiento? Pues hay 2 fases en esta diapositiva que me gustaría compartir con todos vosotros. Lo primero que tenemos que hacer, la primera fase es que un deportista reconozca que piensa mal. Pensar mal es un pensamiento inadecuado. El pensamiento inadecuado puede ser de 3 tipos. Hay otros. A nosotros nos gusta esta clasificación. Pueden ser pensamientos irracionales, negativos o rígidos. Y ese pensamiento inadecuado, en esta primera fase, lo primero que tenemos que hacer es detectar ese pensamiento. Tenemos que ser conscientes de que estamos pensando mal, que estamos pensando inadecuado, y una vez que lo detectamos, tenemos que detenerlo, tenemos que pararlo. Esta es la primera fase. Hasta aquí, la mayor parte de los deportistas lo consiguen. Si se entrenan, lo consiguen. ¿Cómo detienen el pensamiento? Con una palabra clave. Lo normal es utilizar un stop, un para, como palabras clave. Un sonido, puede ser un vale, bien, hasta aquí. O una imagen que puede ser un semáforo en rojo, una señal de stop, de pare. Puede ser cualquier tipo de imagen visual que le sirva para detener ese pensamiento. La clave de todo esto, detectarlo. Si tú no has detectado el pensamiento, no puedes detenerlo. Si lo detectas, si eres consciente de que estás pensando de forma inapropiada, lo puedes detener. Y ahí es donde entra el papel del psicólogo del deporte. Que el deportista sea consciente de que hay pensamientos que le están perjudicando. Le ayudamos a que lo detecten y le ayudamos a que lo detengan con una palabra clave, un sonido y una imagen. Y ahí acaba la primera fase. Y entramos en la segunda. La segunda fase, cuando ya se ha detenido ese pensamiento, tenemos que buscar una doble alternativa. Una, cambiar el pensamiento, que esa es ideal, cambiar el pensamiento a un pensamiento que sea apropiado, que sea adecuado, a un pensamiento que sea bueno para el rendimiento, que sea bueno para el deportista, o si no, utilizar la distracción. Los deportistas que no alcanzan esta segunda fase, el cambio de pensamiento, tienen que utilizar distracción. Ojo con esto. Esto es muy importante porque hay personas que no acaban de aplicar bien la técnica del control de pensamientos, puesto que no le dan esa alternativa B, es decir, cambia el pensamiento positivo o si no, distracción. Utiliza un distractor que sea potente y a poder ser un distractor de la situación. Ojo con esto, si no es un distractor de la situación es mucho más difícil. Puede ser un distractor mental, puede ser un distractor que no está justo en ese momento en la situación, pero lo ideal es que en la propia situación encuentren algo que les distraiga. Y ahí tenemos ese cambio de pensamiento o esa distracción que te va a ayudar a rendir mucho mejor. Si hacemos un análisis de esos tipos de pensamiento, el pensamiento irracional, negativo y rígido. El primero, racional versus irracional. Aquí tenemos una imagen de golfista. Los golfistas, ponemos el ejemplo del golf porque los golfistas normalmente tienen muchos pensamientos irracionales. Es una modalidad que, como decíamos anteriormente, son 4 horas de competición, de los cuales apenas tienes 20 minutos de ejecución. Y estás 3 horas 30 minutos, 3 horas 40 minutos pensando.
Y durante todo ese tiempo, todos estos pensamientos pueden ser racionales o irracionales. Y es muy fácil caer en pensamientos irracionales. Pensamientos irracionales que te van a hacer daño. Los pensamientos irracionales son pensamientos que no tienen que ver con la realidad, por ejemplo, del estilo de las distorsiones cognitivas que acabamos de ver. Esos pensamientos de no la voy a meter, esos pensamientos de hoy no es mi día, no veo las caídas, esos pensamientos que no te están ayudando nada en rendimiento, pues te pueden perjudicar. Y ahí hay que pasarlo a pensamiento racional. Pensamientos positivos negativos. Ahí ponemos un ejemplo de un penal. Si en un penal vas a lanzar el penal y lo que piensas es, me lo va a parar, es mucho más fácil que te lo pare. Estás pensando en negativo. ¿Es bueno pensar, tengo que meter? Pues tampoco es bueno pensar eso. Estás pensando en el resultado. Lo ideal es centrarse en el proceso, como veremos a continuación, en las rutinas. Eso es lo fundamental cuando estamos trabajando. Pensamientos positivos vinculados a la rutina. Y pensamientos rígidos flexibles. En el tenis se ven muchas situaciones de pensamientos rígidos, pensamientos que son inamovibles, y los deportistas de élite, con la experiencia que hemos tenido con diferentes campeones del mundo, campeones olímpicos, tienen un pensamiento flexible. El deporte es cambiante constantemente, necesita flexibilidad constante. Por eso es tan importante trabajarlo con ellos. Estos pensamientos que veíamos que son irracionales, negativos, rígidos, hay que intentar pasarlos a racional, positivo y flexible. El irracional, el no voy a poder lograr esto por lo que sea, o yo no estoy capacitado, pues hay que cambiarlo por tengo que trabajar para ser capacitado. El pensamiento negativo de no puedo por sí que puedo con esfuerzo. El pensamiento rígido de no lo voy a dar conseguido o es imposible que lo consiga con es difícil, pero si trabajo lo conseguiré. Esto es lo que tenemos que hacer en pensamientos racionales, negativos o rígidos. ¿Cómo trabajar estos pensamientos? Una de las maneras que tenemos son las rutinas, como decíamos. Y esta es la segunda parte de la conferencia. Con eso acabamos la primera de los pensamientos y ahora las rutinas. Las rutinas es una de las estrategias, de las herramientas más poderosas que tenemos hoy en día en la psicología del deporte. No caduca, no pasa el tiempo por esta técnica, por esta estrategia. Las rutinas, todos los deportistas las tienen. Algunos la han pasado a supersticiones. Por ejemplo, besar la bola puede ser una rutina o puede ser una superstición. Si el significado de besar la bola, de besar el balón, es el significado de que le da suerte, que le da buena suerte, una cuestión que no tiene racionalidad, estamos ante una superstición. Si parte de la rutina es agarro la bola, agarro el balón, le doy un beso como primer parte de la rutina. Segunda parte, coloco el esférico en el terreno de juego, en el punto de penal. Cuento 4 pasos, respiro, agarro carrerilla, lanzo. Entonces ahí estamos hablando de 5 fases de una rutina. Es decir, una rutina es una actividad y conducta que se realiza antes de la competición o antes de una ejecución con un objetivo que es fundamental, controlar la activación. Es fundamental que esté en el nivel óptimo de activación ese deportista porque se ha demostrado, y lo habéis visto en esa unidad, que cuando el NOA, el nivel óptimo de activación, es apropiado, la ejecución es mucho más veraz de lo que vienes entrenando, es mucho más específica. Conseguimos ejecutar mucho mejor cuando estamos en el NOA. Las rutinas, además, te ayudan a estar mucho más concentrado, mucho más focalizado en la tarea, te ayudan a estar motivado porque es algo que tú, lógicamente, has preparado y tienes la motivación de ejecutar esas fases. Te da la confianza, porque solo depende de ti, las rutinas solo dependen de ti, nada más que de ti. Te da confianza y te regulan automáticamente el nivel de activación, reduciendo la ansiedad y el estrés y manteniéndote en un nivel de activación apropiado. Por lo tanto, es muy potente esta estrategia. Si tenemos la curva de activación-rendimiento, esta es una de las clásicas que mostramos en el ámbito de la psicología del deporte. Tenemos que en esta U invertida, cuando hay una baja activación o un exceso de activación, el rendimiento es bajo. Cuando el rendimiento es alto, cuando tiene un nivel, un NOA, un nivel de activación óptimo. Ahí es lo que tenemos que conseguir y para eso trabajamos con las rutinas. Hay un jugador de tenis que yo creo que todos conocen, es tal vez uno de los referentes de la historia,
con 19 Grand Slam con este último US Open, que hace unas semanas escasamente ganaba este jugador. Y ya en el 2008 hacía referencia el periódico español El Mundo a las rutinas que utilizaba este jugador. Sale con la bolsa de raquetas, coloca las toallas perfectamente dobladas, de otra bolsa saca las 2 botellas de agua, se queda con una y pide a los recogepelotas que guarden la otra en la nevera del juez de silla. Ingiere un alimento energético, las piernas comienzan a moverse. Toma una de las toallas y se la pasa por la cara. Ahora sí, empuña la raqueta, se levanta, da un sprint de 3 pasos, siempre 3, hasta colocarse delante del contrario. Salta 2 veces y permanece en ligero bailecito delante del rival. Se sortea, se da la vuelta, otro sprint, este de 4 pasos, termina siempre después que el rival del calentamiento. 3 o 4 saques más y se sienta. Estas son las rutinas de Rafa Nadal. Del 2008 al 2019, 11 años después, sigue manteniendo muchas de estas rutinas. Ahora, por ejemplo, está poniendo 3 botellas en los últimos tiempos, siempre colocadas de la misma manera, siempre con el mismo líquido. Y aquí la pregunta que me gustaría haceros a todos vosotros es una pregunta que después podéis llegar a responder. ¿Estamos hablando de un deportista con supersticiones o con rutinas? ¿Supersticiones que han pasado rutinas? ¿Rutinas que han pasado supersticiones? ¿Es una mezcla? Esto sí que me gustaría después, en las preguntas finales o incluso una tutoría, que vosotros reflexionaseis. Lo que está claro que estamos ante uno de los deportistas más metódicos de todos los tiempos, uno de los mejores tenistas de la historia y que ha conseguido con su juego, un juego muy físico, con sus rutinas, no sé si supersticiones o rutinas, pero ha conseguido mantener siempre un NOA muy alto durante todos los encuentros y con una capacidad de reflexión de cómo controlar los pensamientos que ayudan muchísimo a la hora de poder rendir. Siempre me acordaré del US Open, ya del año 2013, si no recuerdo mal, hace 5 años, que también creo que ganó Rafael Nadal, cuando jugaba la final contra Andy Murray, con mucho viento. Era muy difícil el jugar ese día en Estados Unidos. Había incluso en algunos momentos bolsas, algún papel que andaba por el aire, y al acabar el encuentro, ante la victoria de Rafa Nadal, le preguntaron a Andy Murray: oye, ¿cómo llevó usted el tema del viento? Y Andy Murray dijo: tendría que haberse suspendido este partido, era imposible jugar al tenis, era imposible concentrarse. Me acuerdo aquella bolsa que salió volando, aquellos papeles que estaban volando, que me desconcentraron. En ningún momento me pude meter en el partido. Rueda de prensa, de conferencia de prensa de Rafa Nadal después de Andy Murray. Estoy muy contento, lógicamente, por haber ganado este US Open, y tengo que decir que las condiciones eran difíciles en el día de hoy. Pensar qué tipo de pensamiento estamos ahí, qué tipología de las que acabamos de ver, de pensamiento racional, pensamiento flexible, pensamiento positivo. Las dificultades eran grandes y en todo momento había que estar concentrado en cómo adaptarse lo mejor posible al viento. Esto es lo que dice Rafa Nadal: adaptación constante al viento. Y de esta manera conseguir que el viento no te descolocase, no te desconcentrase y poder sacar tu máximo rendimiento en estas condiciones. Esto es lo que le pedimos siempre a los deportistas, que esos pensamientos rígidos de hoy no se puede jugar al tenis, esos pensamientos negativos de es imposible que hoy saque mi tenis, esos pensamientos irracionales cambien a positivo. Y no es engañarte a ti mismo, sino la situación es la que es, trabajemos para sacar máximo rendimiento. Con uno de los golfistas que tengo la oportunidad de trabajar en estos momentos, que está a punto de dar el salto al European Tour, con este golfista siempre le planteo lo siguiente: no puede haber ni una sola justificación durante una vuelta de 18 hoyos, ni una sola justificación. ¿Qué hace viento? El viento es para todos. ¿Que el RAF está muy alto, que la hierba está muy alta? Está para todos. ¿Que los greens están duros? Están duros para todos. Es decir, nosotros tenemos que trabajar sobre los controlables. En psicología del deporte trabajamos sobre lo que tú puedes hacer, lo que depende de ti, no lo que no depende de ti. Lo que no depende de ti te puede ayudar o te puede perjudicar. Y lo analizaremos siempre al acabar la competición. Pero lo que depende de ti, trabájalo. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos en el trabajo de psicología del deporte con nuestros deportistas.
Otro de los ejemplos es Cristiano Ronaldo. En su etapa del Real Madrid tuvimos la oportunidad en España de verlo muchas veces haciendo el lanzamiento de faltas con una rutina determinada, marcando los pasos de una manera determinada, respirando de una manera determinada, focalización de una manera determinada. Hay un vídeo en internet que es un poco dificultoso ponerlo con esta plataforma, pero que sí que es interesante que lo puedan ver, que es lanzando un penal, creo que es lanzando un penal, le utilizan un láser rojo que le está molestando en la cara. Entonces, se va a quejar porque le está molestando en la cara a alguien del público, de los aficionados, con un láser rojo, y justo en ese momento se concentra y empieza su ritual, sus rutinas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos que tener la conciencia de que si hacemos bien nuestras rutinas, la probabilidad de acertar es mucho mayor. Si hay algo que nos distrae, como puede ser un láser, y tú te dejas llevar por eso, te desconcentras. Vuélvete a focalizar con tus rutinas. Esto es lo que buscamos. Por lo tanto, ¿para qué nos sirven las rutinas? Para todos estos aspectos que fui desgranando. Por un lado, si tú estás centrado en la rutina, no está divagando tu mente, no te vienen ese tipo de pensamientos irracionales, negativos o rígidos. Los vacíos de inactividad que permite no perder la concentración. Muchas veces hay momentos que no sabemos qué hacer y entonces es momento de trabajar desde tus rutinas. Dan familiaridad a la competición, hace que tú te sientas mucho más cómodo en la competición, puesto que las rutinas las tienes establecidas, son tuyas y esas rutinas te dan familiaridad, te dan confianza y te condicionan positivamente para poder alcanzar máximo rendimiento. En una de las etapas de su vida, Leo Messi, por ejemplo, dice que quería salir de último. Volvemos a lo mismo. ¿Esto es un ritual o es una rutina? ¿Qué es salir de último? Si yo salgo de último porque creo que me va a dar buena o mala suerte, estamos ante una superstición. Si creo que esto me va a servir para estar más concentrado y es parte de mi rutina, porque yo tengo una de las fases de la rutina, estar yo solo, pues buscar estar solo pues puede ser algo apropiado, aunque puede haber condicionantes que no dependan de ti. ¿Qué hay que tener en cuenta en las rutinas? 3 elementos, hay otros, pero estos 3 son fundamentales. No sirve la rutina de Cristiano Ronaldo, la rutina de Rafa Nadal o la de Messi, no sirve para otras personas. O sí, depende de la persona. Cada persona es diferente y tenemos que adaptar la rutina a la persona. Lo que le vaya bien a la persona es la rutina realmente poderosa. No podemos única y exclusivamente tener nuestras 5 rutinas, pasárselas a 5 deportistas. Hay que hablar con el deportista según cómo haga sus rutinas el deportista, porque repito, lo que dije en un principio, todos los deportistas tienen algún tipo de rutina, más consciente o más inconsciente. Trabajemos que sea una rutina consciente, que se sienta muy cómoda, adaptémoslas, segundo punto, adaptarlas al deporte, a cada deporte es diferente. Y lo que sí, planifiquemos bien esa rutina al detalle, para que no se escape nada, para que se sienta muy poderoso con esa rutina ese deportista. Así, de esta manera, si tenemos las rutinas muy bien establecidas, podemos realizar un plan personal precompetitivo donde nos puede servir para, primero, identificar las rutinas del deportista. Esto sí que os lo recomiendo a todos. Antes de hablar de las rutinas con un deportista, preguntémosle, ¿qué rutinas tienes? ¿Qué es lo que haces antes de la competición? Normalmente, ¿qué conductas, qué comportamientos, qué cosas haces antes de salir a la pista, antes de salir a la cancha? Y eso sirve para tener una información. A partir de esa información base, identificamos los estados psicológicos del deportista. Puede haber dentro de esas rutinas del deportista ya algunos aspectos que nos den muchísima fuerza. Nos podemos agarrar ya con mucha fuerza a algunos de esos estados psicológicos si son apropiados. A partir de ahí, elaboramos ese plan personal precompetitivo y ese plan personal nos sirve para tener, incluso plasmado en un papel, cómo debe actuar en cada momento. Atender a las condiciones de cada torneo, de cada cancha, de cada partido y establecer fases y objetivos para poder, de esta manera, alcanzar el mejor rendimiento. Hay que ver las peculiaridades que tiene cada torneo y hacemos una serie de fases. Fases de la rutina, objetivos de la competición y eso lo planteamos para tener un plan personal precompetitivo. ¿Con qué claves? Conocer bien a cada deportista, por eso es tan importante esa comunicación, ese feeling que debe existir entre el psicólogo del deporte y el deportista para planificar bien la rutina adecuada. Cuando tú tienes una
confianza grande con un deportista, cuando ese deportista confía en ti, es mucho más fácil trabajar las rutinas adecuadas para él. Cuando hablamos del entrenador, debe anticipar junto con el deportista qué situaciones pueden afectarle y así poder entrenar una respuesta ante esas situaciones. El entrenador es una fuente de información también importantísima. Muchas veces no es consciente el deportista de cuáles son sus rutinas, de cuáles son sus comportamientos antes de una competición, y el entrenador lo tiene clarísimo, porque lo ve. Lo ve en entrenamientos, lo ve en competición y ve diferencias. Lo ve más nervioso por esto, por esto y por esto. Lo ve más intranquilo por unas cosas. Lo ve que le falta confianza por otras. Por ello, anticipar junto al entrenador pues nos puede ayudar a que el deportista tenga unas respuestas ante esas situaciones mucho más potentes. Desarrollar el plan de competición por fases, con objetivos y estados psicológicos óptimos que se deben alcanzar en cada una. A nosotros nos gusta mucho dividir la competición, tanto la precompetición como la competición, como la poscompetición, en fases. Fases que dependan de uno, objetivos que dependan de uno, y marcamos una serie de objetivos que con las rutinas se pueden conseguir. Son rutinas que sirven incluso, estoy en el hotel, pues antes de salir me voy a pegar un baño de agua fría y de esta manera salgo fresco y con ganas de competir. Bien, pues puede estar dentro de la rutina el poder hacer eso. Acostumbrar al deportista desde joven para que lleve a cabo el plan con sus rutinas. Esto, lógicamente, lo tenemos que conseguir. Aunque perfeccionemos las rutinas con el paso del tiempo, siempre con esa flexibilidad, ya desde jovencitos deberían tener sus rutinas y que sea un plan competitivo con buenas rutinas. En conclusión, para llegar a ser el mejor es necesario, además de un entrenamiento físico, un entrenamiento mental. Tenemos que conseguir que el deportista sea consciente de que el entrenamiento mental es lo que va a marcar la diferencia. Cuando la igualdad es tan grande a nivel físico, la diferencia la marca la mente. Incluso muchos deportistas que físicamente están algo más limitados que otros, cuando mentalmente trabajan bien, cuando tienen un pensamiento fuerte, cuando son poderosos mentalmente hablando, cuando tienen lo que tanto habéis leído, me imagino, de fortaleza mental, estamos hablando de deportistas superiores. Y eso es lo que tenemos que conseguir con quienes trabajemos. Os dejo aquí los correos. No estoy seguro si lo había dejado en la anterior presentación. Ahí tenéis el mío personal, que es el de presidente@libredom.org. El Twitter, Joaquín Dosil. Y ahí tenemos 2 páginas web con las que trabajamos, sobre todo desde Libredom. Ahora la otra la estamos cerrando porque lo aglutinamos todo en Libredom. Libredom es la consultoría donde trabajamos en psicología, en coaching y con los deportistas y equipos con los que venimos desarrollando estos programas de entrenamiento mental a lo largo del tiempo. Ahora quedo a la disposición de todos vosotros para cualquier duda, reflexión que queráis hacer o preguntas que os puedan haber surgido después de esta presentación, que viene a ser una continuidad de los apuntes que ya habéis leído o que espero que ya leyerais. Muchas gracias. Para las preguntas, no sé si, Ana, hacemos como siempre, levantar mano o chat. Ana. No tenemos a Ana conectada en este momento, a lo mejor tuvo alguna dificultad. ¿Sí? Bien. Ahí estás, Ana. Muy Ahora bien. sí. Justo me he ido un momento y ha finalizado, creo. Eso me tienes que avisar, me dices, voy a salir 2 minutos. Pues queda tan corto que no pensé en avisar, pero bueno, perfecto. Bien, tenemos conectados a 22 alumnos, así que si hay alguien que tenga alguna duda, alguna cuestión, tenéis las dos vías para poder plantearlas. Una opción sería a través de
del chat y la otra opción sería a través de, bueno, la opción de levantar la mano y os damos paso. Mientras alguien, bueno, pues si alguien tiene alguna cuestión, me había escrito por privado Citlali, me comentaba desde México que, bueno, que le ha salido la posibilidad de poder trabajar en el ámbito del golf y que en ese sentido te tenía como referente y quería ver un poco también tu visión y quizás podrías ligarlo un poco por ahí, ¿no? De qué le recomendarías empezar con un golfista vinculado con estos temas. Porque le decía, asiste a la sesión y así se lo preguntas directamente, pero veo que no ha asistido y quizás sí que le podría servir de ayuda. Muy bien, bueno, dejo constancia, si os parece, y yo creo que puede ser interesante para todos los participantes tener una idea básica de ese trabajo con golf. Como decía anteriormente, hay mucho tiempo para pensar en golf. Lo primero que hay que hacer cuando tú vas a trabajar con un golfista es conocer cómo son sus rutinas en el campo. Rutinas previas, cuando calientan, y rutinas cuando ya sale al campo. Normalmente, lo que más demandan los golfistas es poder trabajar el desgaste mental que se produce por tantas horas caminando y dándole vueltas a la cabeza. Una vez que sabes cómo procesa la información ese golfista, que sabes cómo hace su recorrido, hay un recorrido técnico y hay un recorrido psicológico. El recorrido psicológico es cómo va procesando la información. Ahí ya hay que meterse en la parte que tiene que ver con los fallos que tienen que ver con la técnica, los fallos que tienen que ver con alguna circunstancia ambiental, los fallos que tienen que ver con una mala decisión. Son fallos. Y uno de los aspectos que son fundamentales si queremos hablar de golfistas de alto rendimiento es saber asimilar lo antes posible un fallo. El fallo es parte intrínseca del golf. Todos los golfistas, hasta los mejores del mundo, fallan y ante el fallo hay que saber cómo actuar. Normalmente ahí podemos trabajar desde el control de pensamientos y las rutinas. Cuando hablamos de control de pensamientos, hablamos de autohabla. ¿Qué me digo a mí mismo ante el fallo? Lógicamente, hay una parte emocional. Cuando un deportista, un golfista falla, lo primero que pasa por su interior es una sensación que puede ser de frustración, de tristeza, de rabia. Puede haber una emoción muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar un tiempo breve para esa emoción. Y una vez que pase ese tiempo breve, que pueden ser 10 segundos, hay que cerrar el golpe. ¿Qué le llamamos cerrar el golpe? Cerrar el golpe es cerrar todos los pensamientos que son negativos y que te afectan a tu rendimiento. Si no cierras el golpe, cerrar el golpe mentalmente es, se acabó aquí el golpe, vamos a ir golpe a golpe, vamos al siguiente golpe como si fuera único. Vamos a mimar toda la rutina previa y ejecutar el golpe. Vuelve a salir mal, volvemos a lo mismo, dejamos unos segundos para la parte emocional y ya nos centramos en cerrar el golpe y vamos al siguiente a hacerlo lo mejor posible. Estas son las primeras pautas que nosotros trabajamos con los golfistas. Cómo procesan la información en el campo, puesto que son mucho tiempo, si tiene altibajos y sobre todo ante el fallo cómo reacciona. Y a partir de ahí vamos trabajando siempre el autohabla. Hay que ver qué autohabla es la más apropiada para cada uno de los golfistas. Hay que ver cómo procesa esa información, esos pensamientos a lo largo de 4 horas de competición. Y ya si nos metemos en golfistas que tienen cierto nivel y ya van acompañados de su caddy, hay que ver cómo es la relación con su caddy, qué tipo de comunicación tienen, si se ayudan, si no se ayudan y la mejor manera de tomar decisiones. Esto es a grosso modo cómo trabajar. Es decir, va muy bien el control de pensamientos, va muy bien el autohabla, que debe ser positiva y realista, y va muy bien las rutinas. Bien, perfecto. Seguro que le sirve. Carla, desde... Hola, Joaquín. Hola. Hola, mira, yo tenía una pregunta y va Adelante. relacionado con los miedos. ¿Qué pasa con los miedos? ¿Los consideramos pensamientos irracionales y los tenemos que trabajar como tal o no? Los miedos pueden ser racionales o irracionales. Pueden ser racionales. Cuando imaginamos que a mí me ha pasado, caso real,
piloto, se cae y se rompe una clavícula. Entonces, hay miedo a caerse posteriormente. Pues tiene una parte de racionalidad. ¿Por qué? ¿Qué parte de racionalidad? La parte de racionalidad está vinculada directamente a la parte fisiológica, a la parte de dolor. Y eso queda ahí, eso está grabado en su mente. Entonces, hay una parte de racionalidad de ese miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay otra parte de racionalidad o irracional que es, me voy a volver a caer, si me caigo rompo otra vez la clavícula. Esa es la parte irracional. ¿Cómo trabajamos ahí la racionalidad? Ahí con los pilotos, por ejemplo, lo que trabajamos es, vamos a ser muy racionales y vamos a analizar cuál es la mejor forma de no caerse. Entonces empezamos a trabajarlo con el piloto. Entonces el piloto empieza a pensar, pues la mejor forma de no caerme es entrar en la curva a la velocidad apropiada, con la tensión apropiada, tumbando la moto de forma apropiada. Empieza a reflexionar todo eso. Y eso que le lleva a una conclusión. Tengo que estar muy, muy concentrado en la tarea, muy concentrado en ir a esa velocidad, en esa postura, con la moto de esta manera. Entonces ahí estás trabajando de forma racional, racionalizando la situación y pasando ese miedo a un segundo plano. ¿Miedo a caerse? Lógicamente lo tienen todos, sobre todo los que se hicieron daño, porque queda en su cerebro. Pero no es miedo a caerse. Lo que tienes que tener miedo es a no hacer bien las cosas. Ese es el miedo mayor que debe tener. Respeto a caerse, hay que tenerlo. En las modalidades que son de alto riesgo, hay que tener respeto. Miedo, hay que reducir el miedo con racionalidad, como decía, haciendo un razonamiento con el propio deportista. ¿Va por ahí lo que querías, Carla? Sí. La verdad es que no conozco mucho el caso. Mi pareja trabaja en un CAR y está llevando a un deportista, un gimnasta concretamente, que tiene mucho miedo a hacer un elemento en una barra, el cachef, no sé si lo conoces. Entonces, él no se ha caído ni se ha dado nunca ningún golpe, pero este elemento en concreto pues no puede y tiene miedo y tiene miedo y tiene miedo. Y entra en este bucle y ahora ya ha empezado a hacer evitaciones y a no llevarlo a cabo, con lo cual aumenta su ansiedad, aumenta su malestar y aún más el miedo, ¿no? Está en bucle, ya entró en bucle. Sí. Sí, pero eso ahí en este caso es un poco diferente. En este caso, esto ocurre mucho en gimnasia, en patinaje artístico, bueno, todas las modalidades que requieren ejercicios que tienen cierto riesgo, pues lógicamente puede surgir el miedo, aunque no hayan tenido caída. Aunque no hayan tenido caída, que esto es importante. ¿Por qué surge el miedo? El miedo surge porque a nivel de pensamiento tienes la sensación de que si hago eso me voy a hacer daño. Bien, entonces hay que ir paso a paso. Esa es por lo que surge. Una vez que sabemos que surge por eso es, ¿qué puede hacer ese deportista para que sin hacer ese ejercicio al 100% reduzca la sensación de miedo? Es muy sencillo. ¿Qué pasos puede dar para conseguir ese objetivo en un futuro, pero no de forma inmediata? Tú le dices a una patinadora, haz un triple axel. Alguna no lo van a intentar porque dicen, no, porque lo máximo que hace es un doble y ya le cuesta muchísimo. Y se cae y se hace daño. Entonces tú no le puedes pedir un triple axel. Tienes que ir objetivo a objetivo. Por eso hablamos de objetivo en la conferencia. Tienes que ir reto a reto. Entonces, si tú quieres conseguir una maniobra, un ejercicio técnico, vete a algo que sea intermedio, que se vea capaz. En cuanto se vea capaz de eso, hay que subir un poco la dificultad. Y después otro poquito más, después otro poquito más. Si hablamos de alturas, no le pidas que vuele 5 metros, pídele 1 metro, después pídele 2, después 3, después 4 y después 5. No 5 de golpe. Y entonces ahí está la habilidad del entrenador, con la ayuda, con el apoyo del psicólogo del deporte, de conseguir que haya esos objetivos intermedios que le permitan ir cogiendo la confianza, que reduzcan los miedos y con pensamientos apropiados. El pensamiento ahí, en lo que me estás diciendo, es clarísimo. ¿Puedo o no puedo? Es así. Si no puedo, surgen todos los miedos, pero hay que ponerse en la piel del deportista. Si te vas a hacer daño, yo no lo haría tampoco. O si tengo la sensación de que me voy a caer, me voy a hacer daño. Claro, es que yo leía los apuntes, ¿no? Y veía, ¿no? Si piensas que no puedes, pues te tienes que decir a ti mismo que sí que puedes, pero yo pensaba, es que yo tampoco lo haría. No. Eso, Carla, se llama autoengaño y hay que tener... Porque el autoengaño muchas veces, sobre todo, ojo con esto, importantísimo para todos,
hay personas, no voy a decir qué tipo de personas, pero hay personas por ahí adelante que son motivadores baratos, de pacotilla. Y este tipo de motivadores son de la doctrina del puedo, del yo puedo, yo puedo, yo puedo. Si te dices 10 veces yo puedo, lo consigues. Y yo he visto casos que hay gente que se dijo 10 veces yo puedo y se pegó el castañazo más fuerte, no sé si se entiende castañazo, el golpe más fuerte de su vida, porque se autoengañó. No creía, no se veía capacitado, pero bueno, como le dijeron que tenía que repetir 10 veces que podía, ahí va el campeón o la campeona. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? No es engañarse, decir no puedo y pasar a puedo, sino que decir, en vez de decir no puedo, decir puedo en alguna circunstancia, hay algo que puedo hacer, hay algo que, aunque no sea la ejecución final, hay algo intermedio. Ahí es donde tenemos que entrar y decir, vale, pues conseguimos un pequeño paso, otro pequeño paso, otro pequeño paso. Eso es lo que tenemos que dar conseguido. Cuando uno se siente capacitado para hacer un pequeño paso, después va al siguiente. Por ejemplo, en las motos, pasar una curva a 100 km por hora. Imaginaros que nunca se cayó el deportista, o en el karting, nunca se cayó ni nunca tuvo un accidente. Pero pasar a 80 pasa, pero a 100 kilómetros no. Entonces, ¿qué? En vez de decirle, tienes que pasar a 100 km por hora y tú puedes, dile, no pases a 80, pasa a 82 esta vez. Y verás cómo te va agarrando la moto. Empieza a tener el feeling con la moto o con el karting y dice, sí, pasé a 82 y pude. Ahora 85, pasa a 85 y puede. 87, 90. Ahora ya me parece que me cuesta. Bien, mantente en 90. Ten la seguridad de 90. 92, 95, 97, 100. Ya está, conseguido. Eso es lo que tenemos que conseguir. Que sea progresivo, marcando objetivos realistas, ojo, muy realistas y positivos. Gracias, Joaquín. Encantado. Bien, Marc ha comentado, a raíz de lo que comentabas de Rafa Nadal, de la situación del viento, dice, hay que decir que su tío ha hecho mucho trabajo para que Nadal sea como es. Hay otra situación, dice, bueno, hay muchas de Nadal, jaja, en la que Nadal jugaba en Australia y hacía mucho calor y el sol era potente. Terminó y perdió el partido y se fue a su tío y le dijo que hacía mucho calor y su tío le respondió, es curioso, solo hacía calor a media pista, para decirle que su adversario también tenía la misma situación. Estoy hablando de cuando era muy joven. Sí. Es buenísimo. La verdad, Marc, ahí da con una de las claves para mí del éxito. Es adaptarse siempre a cualquier circunstancia. El tío de Nadal siempre, desde pequeñito, Tony, hizo un esfuerzo para que todas las situaciones adversas las fuera cambiando y no convertirla en oportunidades, que a veces sí que lo eran, pero sino que no le afectaran en su rendimiento. Y por eso es uno de los ejemplos más claros de fortaleza mental, este jugador, este tenista, es de los más fuertes. Sus declaraciones, la verdad, son un libro de psicología del deporte. Cualquier declaración que hace normalmente tiene una gran objetividad, un gran realismo y con pensamientos muy, muy racionales de cualquier tipo de situación, haya ganado o haya perdido. Así que, fantástico, Marc. Sí, dice, sí, ha hecho mucho trabajo con él desde pequeño. Y Claudia Hernández dice, trabajo con un joven de 11 años en BMX. Cuando falla, se frustra. ¿Qué me sugiere para sacarlo de la frustración e instalar el autohabla? Bien. La frustración, lo ponía ahora con el ejemplo del golfista, es muy parecido en BMX. En BMX, lógicamente, 11 años en primer lugar es muy pequeño. Los niños de 11 años se están formando su cabeza, se están desarrollando físicamente y mentalmente. Y en ese desarrollo mental es fundamental lo que acaba de apuntar Marc, desde pequeñitos, que ayudarlos a que se adapten mejor a las situaciones. Transformar una situación que haya salido negativo en un reto, con un nuevo objetivo. Eso es lo que tenemos que procurar. Si el niño empieza a ver que las situaciones difíciles las plantea como reto y lo intenta, estás trabajando la perseverancia, estás trabajando la autosuperación y estás trabajando algo que es lo más importante de todo, la autoestima de ese niño. Y eso es fundamental. ¿Cómo trabajamos la frustración? La frustración surge casi siempre surge cuando tú crees que puedes conseguir algo y no lo consigues. Entonces te frustras. Cuando tú te ves capacitado para hacer un salto en BMX y no lo has saltado, no lo has hecho bien.
Entonces, lógicamente, te frustras. Es decir, hubo un análisis inapropiado de la situación, donde tú te creías más capacitado de lo que realmente estás. Esto tiene que ver directamente con las expectativas. ¿Qué expectativa tiene ese niño ante una situación? Y hay que valorar ahí si es realista o no es realista. Y ante esa situación, ¿qué herramientas, qué habilidades tiene para poder desarrollarlas? Esto es lo primero que hay que analizar. Un niño con 11 años todavía no está capacitado para analizar bien si está capacitado o no para un determinado gesto. Y en BMX ocurre eso. En BMX lo que tenemos que trabajar es que el niño se vea con su talento, que se vea que ha hecho ciertas cosas, y ahí es donde tenemos que ver. ¿Dónde? En su comunicación. Ah, sí, pues yo estoy capacitado para hacer esto, y ver las diferentes posibilidades que tenemos. Y ahí, ante la frustración, lo que tenemos que hacer es pararlo y ayudarle a racionalizar ese pensamiento, lo que veíamos. Ese pensamiento de ¿qué pasó? Hay que analizar siempre y ayudarle para que no se frustre, que si ha cometido un error, el error hay que analizarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo vamos a corregirlo? Y eso es un aprendizaje constante y elimina la frustración. La frustración se produce cuando ya no ves salida, cuando ves que no has progresado, cuando ves que no hay alternativa. Y ahí es donde entramos nosotros, conseguir que en la frustración, cambiar frustración por aprendizaje. Que una caída no sea una caída que te deje en el suelo, sea una caída que te ayude a decir, me tengo que levantar con más fuerza porque sé ahora con un buen análisis lo que tengo que hacer para mejorar. Esto es lo que tenemos que trabajar para las frustraciones. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Después, Marc dice, a raíz de lo que le comentabas a Carla, aparte de hacer un trabajo de progresión, como habéis comentado, que es evidente, ¿se podría instaurar una rutina en el momento que el deportista tiene miedo? Ya que si tiene una rutina instaurada no deja espacio a las emociones. ¿Qué opinas? Sí. La exposición progresiva es evidente, pero acompañarla paralelamente con una rutina en esas situaciones. Sí, sí, eso como vimos en la presentación, las rutinas en sí tienen una serie de condicionantes que nos ayudan a reducir miedos y a estar focalizados única y exclusivamente en la competición. Debemos de utilizarlo como una herramienta, lo decía anteriormente, de oro, es decir, una herramienta que hace que el deportista, en vez de tener pensamientos que no son apropiados, el miedo es una reacción, una respuesta ante un pensamiento. Y si nosotros el pensamiento lo tenemos dominado con el control de pensamientos o con las rutinas y con el autohabla, pues lógicamente estamos, como dice Marc, estamos consiguiendo que ese miedo desaparezca, porque está focalizado 100% en lo que tiene que hacer. Así que es correcto lo que está diciendo Marc. Bien, Nara dice, me quedó, bueno, Marc dice perfecto, gracias. Nara dice, me quedó una duda sobre la secuencia de cambio de pensamiento. ¿Cómo el deportista necesita una distracción? ¿O podría darse un ejemplo? Gracias. Sí. Lo que expliqué en ese proceso de cambio de pensamiento es que hay dos fases. La primera es detectar y detener el pensamiento. Detectamos y paramos el pensamiento. Y la segunda fase es cambiamos el pensamiento, si tiene la capacidad ese deportista de cambiar el pensamiento, que esa es una posibilidad, lo cambia, lo racionaliza y lo cambia. Lo cambia a positivo, a realista, a flexible. Pero la otra posibilidad que tenemos es, ante esa situación, buscar una distracción. Es una manera menos potente de trabajar el control de pensamientos. Es decir, un deportista que antes de la competición empieza a pensar, no estoy bien, me duele la rodilla, es que la verdad tenía que haber descansado más, está pensando negativo constantemente, entró en un bucle de pensamiento negativo, se da cuenta, lo detecta, los detiene y dice, deja de pensar esto, que esto no te favorece. Y en ese momento entra la segunda fase. La segunda fase es, puede cambiar a positivo y empezar a pensar, la rodilla me duele, pero bueno, siempre me duele algo antes de la competición, es normal, empieza a racionalizarlo. O puede utilizar ahí la distracción. En vez de trabajar contigo mismo el pensamiento, que eso es lo que te hace más potente, puedes utilizar, pues ahora que ya he detectado y sé que no debo pensar en esto, voy a pensar en la situación, voy a pensar en algo. Pues, por ejemplo, voy a ver la competición que está anterior a la mía, la voy a estar viendo, pero me voy a centrar en la competición. Voy a leer lo que aparece en la publicidad de este estadio.
Es decir, algo que te distraiga y que no permita a tu cabeza volver a ese pensamiento que te está haciendo daño. Os pongo un ejemplo clarísimo. Esto lo hemos utilizado con una de las mejores deportistas que tuvimos aquí en España, de atletismo, que se ponía muy nerviosa antes de la competición. Cuando iba hacia la competición, le empezaba a tener una sensación fisiológica de tener que ir al baño. Y acababa, antes de las competiciones, yendo al baño y tenía muchas veces o diarrea o tenía vomitonas, vomitaba. Y claro, competía con una situación física, fisiológica, bastante mermada. Se sentía mal y aún así competía bien. ¿Qué hemos conseguido? Cuando se desplazaba a la competición, que es cuando empezaban todas esas sensaciones, lo primero que nos dijo fue, es que yo lo que pienso es, ya falta poco, tengo que hacerlo bien, se empieza a revolver el estómago. Son pensamientos que no le hacían nada bien. Cuando ella detectó esto y lo detuvo, dijo, deja de pensar en esto, paramos aquí. Lo que mejor le fue en un primer momento fue, voy a distraerme, la distracción. Iba en un carro, en un autobús o en su coche y empezaba a contar árboles. Y contaba un árbol, 2, 3, 4. Se distraía contando árboles, que os puede parecer una tontería, algo que a un deportista de élite contando árboles. Y yo os voy a decir, si le funciona bien contar árboles, adelante. Si quedó campeona de España como quedó contando árboles, pues adelante. Si le va bien y se siente cómoda y le gusta incluso contar árboles, pues vamos a dejárselo. ¿Qué sería mucho más potente? No utilizar solo distractores, sino que dijese, no pienso ahora en esto, me centro en estar tranquila, relajada y cuando llegue a la competición me meto en competición. Eso sería lo ideal. Eso lo conseguimos a posteriori, pero el primer paso, como le costaba mucho el cambio de pensamiento, fue distraerse, que le resultaba mucho más sencillo. A ver si nos confirma. Miguel tiene una cuestión. Miguel Brum. Dice ya mucho más claro. Gracias. De parte de Nara. Miguel, adelante. Hola, doctor Joaquín. ¿Qué tal, Miguel? Mi cuestión es, ¿cuándo se percibe que los pensamientos inadecuados son alimentados por una pareja, por la familia o personas significativas? ¿Qué crees que se puede hacer? Muy bueno, muy bueno. Ahí, esta cuestión de Miguel es importantísima también. Los entornos del deportista, pareja, familia, amigos, compañeros de entrenamiento, el propio entrenador, pueden estar negativamente afectando al rendimiento. ¿Por qué? Porque le hacen pensar de una manera que incluso él no piensa. Entonces, lo primero es detectar que está ocurriendo esto. Cuando hacemos un enfoque ecológico, donde, por ejemplo, Bronfenbrenner, que habla del ecosistema, macrosistema, subsistema de un deportista, si lo adaptamos al deporte, él habla en la sociedad, pero si lo adaptamos al deporte, vemos que todo está conectado. En el ámbito del fútbol tenemos, por ejemplo, representantes. Los empresarios, los representantes son los que tienen una mayor influencia en el deportista. Y a veces, cuando yo hablo con un deportista, con un futbolista, parece que le estoy hablando con su representante, no con ellos. Cuando tú detectas eso, que no es su manera de pensar porque conoces al deportista, yo personalmente lo que hago, Miguel, es, le digo, párate aquí. ¿Tú piensas así realmente o esto te lo ha dicho tu padre, tu madre, un amigo? Se lo digo directamente. Y muchas veces lo reconocen y dicen, sí, bueno, a ver, esto lo hablé ya con mi representante o lo hablé con mi padre o lo hablé con mi madre o con mi amigo. Lo reconocen. Si no lo reconocen, también hay que respetarlo, es su forma de ver las cosas. Y yo lo que hago en estos casos, si veo que hay una influencia directa y que es negativa de un entrenador, de un padre, de una madre, los cito. Es decir, le pido reunión. Y en esa reunión les digo, bueno, vamos a trabajar juntos, porque si pasáis muchas horas con vuestro hijo o con tu pupilo, con tu deportista, vamos a trabajar juntos para que los mensajes sean coherentes, que vayamos todos en la misma dirección. Y normalmente, por lo menos los casos que hemos tenido, que han sido muchos, funciona muy bien esta colaboración. Porque muchas veces no lo hacen por maldad, no hacen porque quieren mal para el deportista. Normalmente lo hacen porque le quieren bien, pero le aconsejan de manera inapropiada. Ahora, por ejemplo, con el golfista que estoy llevando, que comentaba antes, él siempre tiene una rutina
que es, antes de empezar a calentar, mira el WhatsApp y recibe 20, 30, 40 WhatsApps de amigos, de personas del golf. Y claro, en este último torneo le dije a su caddy, ¿puedes decirme cuántos WhatsApp recibió, de qué personas y si tú crees que le afectaron o algo? Y dice, sí, algo le afectaron, porque me hizo varios comentarios. Entonces, tenemos que, las redes sociales en este caso, o perdón, el WhatsApp, este sistema de comunicación, tenemos que tenerlo controlado para el próximo torneo. ¿Cómo? Ahí es lo que denominamos el filtro cognitivo. Tenemos que filtrar la información que llega del exterior. Yo lo que voy a hablar pasado mañana cuando esté con el golfista es, ¿cuántos WhatsApp recibes? 30, vale. ¿Cuánto te afectan? A lo mejor me dice, no me afectan nada, pero yo creo que le afectan. Entonces tendremos que ver si le afecta o no le afecta. Y a partir de ahí es, ¿cómo podemos hacer para que tengamos la seguridad de que no nos afecta? ¿Cuándo mirarlos? ¿De qué manera mirarlos? ¿Cuándo contestar? ¿Cuándo no contestar? Es decir, vamos a pautar cómo hacer un comportamiento de alto rendimiento para que si afecta un mínimo, no nos afecte. Porque hay gente que, por ejemplo, dice, a por todas, a ganar, a ganar, a ganar. Y él lo que menos necesita en ese momento es que le digan a ganar. Lo que necesita ahí es que le digan, calienta bien. No ganar. Ganar es después, cuando acabe. Entonces eso es lo que tenemos que ir jugando. Ok, muchas gracias. Fantástica pregunta, Miguel. Gracias a ti. Gracias. Genial. Mauricio dice, buenas tardes. Me gustaría saber cuáles son los indicadores que diferencian puntualmente una rutina frente a una superstición. La pregunta es muy buena. La superstición está clarísimo. La superstición no tiene una base científica, no tiene una base realista que la soporte. Por ejemplo, entrar con la pierna derecha o con la pierna izquierda en el campo. Yo creo que ningún podólogo, biomecánico, fisiólogo, pues dice que es mejor entrar con la derecha que con la izquierda. Creo. Entonces no hay base ni científica ni realista. Puedes entrar con la pierna derecha y hacer un gran partido, puedes entrar con la pierna izquierda y hacer un gran partido. Ahora bien, si es una superstición y tu creencia que te puede limitar, que las supersticiones son creencias limitantes, te dice que si no entras con la pierna derecha el partido va a ser malo, sin ninguna base, pues tenemos un problema. Por eso las rutinas están establecidas con una serie de fases que son comportamientos muy específicos que va a hacer el deportista, fase 1, 2, 3, 4, 5, que sirven para dar los pasos necesarios para llegar en tu óptimo estado mental a competir. Esa es la rutina. La superstición no. La superstición no son pasos que tengo que dar para llegar óptimo, sino que son creencias de que me van a ayudar o por influencia del Espíritu Santo que me van a ayudar o me van a perjudicar. Y, por ejemplo, una superstición típica de los deportistas, llevar una pulsera de la suerte, una ropa que sea la de la suerte, los calzones de la suerte, los calcetines de la suerte, la camiseta que le trae suerte. Son clásicos, pero son supersticiones. El deportista va a rendir bien con una camiseta o con otra, con unos calcetines o con otros calcetines, con pulsera o sin pulsera. Son creencias que le están limitando, lógicamente. Ahora bien, tengo que matizar aquí una cosa que es muy importante. Ojo con quitar las supersticiones. Hay deportistas que son supersticiosos y muy supersticiosos. Hay que entrar con mucho cuidado a hablar de las supersticiones, puesto que le puedes estar quitando un elemento que le da seguridad. Porque si está acostumbrado a entrar con la pierna derecha, pues habrá que dejar que entre con la pierna derecha. Pero tendremos que racionalizar que no pasa nada si un día no entra con la pierna derecha. Eso es lo que me gustaría también apuntar, que es muy importante. No estoy diciendo con esto que no haya que trabajar las supersticiones, pero no romper las supersticiones, no decirle, eso es una superstición fuera, no, dejemos que tengan su superstición y vayamos con el trabajo semana a semana racionalizando esa superstición y que sea el propio deportista el que diga, bueno, creo que es una tontería llevar los mismos calcetines un día y otro día. Bien. Nico dice, ¿se puede trabajar las rutinas con un equipo deportivo o es aconsejable trabajar de manera individual con cada deportista? Esa es muy buena cuestión también. Los que tenemos la suerte de trabajar en el ámbito de los equipos, trabajamos rutinas de equipo y trabajamos rutinas individuales. Las dos son importantes. Las rutinas de equipo tienen una finalidad, que el equipo
salga a competir después de hacer una serie de pasos de la mejor manera posible, como equipo. Las individuales, cada una es independiente y cada uno trabaja para salir lo mejor posible consigo mismo. Eso es lo que buscamos. Por ejemplo, en un vestidor, en un vestuario, la música. ¿Cuándo poner la música? ¿Cuándo quitar la música? Eso puede ser parte de la rutina. Esa música es rutina porque ponemos una rutina de 10 minutos de música y sirve para que el jugador en ese momento se centre en la música. Entonces, esos 10 minutos están concentrados en la música. A los 10 minutos pasamos a otra fase de la rutina. A los 15 minutos a otra fase de la rutina. A los 20 a otra fase de la rutina. Y como equipo se ve beneficiado. Bien, y Ernesto Montiel, muy buen tema. Recordé una situación, me tocó en la práctica profesional que un equipo ya había trabajado con psicólogo deportivo. Desgraciadamente, los jugadores, algunos, expresaban cierta apatía y evitación a la figura del psicólogo deportivo. Desde su experiencia, ¿cómo cambiar esta distorsión cognitiva acerca de la figura del psicólogo? Sobre todo en México a nivel administrativo, que afortunadamente comienzan a ser los menos. Muy bien. Esta cuestión de Ernesto es una cuestión que yo creo que es supranacional. En todos los países nos ocurre esto. Los que llevamos 20 años en psicología del deporte lo hemos sufrido, no diría que año a año, pero casi todos los años hemos tenido algún caso de situaciones donde, por desgracia, hay una imagen del psicólogo clínico, psicólogo de resolución de problemas, y no del psicólogo del deporte, psicólogo que aumenta el rendimiento y que acompaña al deportista para la mejora de su bienestar y de su rendimiento. Es un cambio de paradigma que tenemos que ir consiguiendo entre todos, que cuando tú vienes de un profesional que no lo ha hecho bien o que ha tenido un enfoque inapropiado, lo primero que hay que hacer es explicar. Hay que explicar, hay que informar. Es una tarea dura, ardua, porque a veces cansa también. Yo tuve esta temporada pasada en el Celta de Vigo, en Primera División, 3 entrenadores y al primero le tuve que explicar en qué consistía la psicología del deporte, cómo se trabajaba, que trabajamos rendimiento, no problemas, etcétera. Lo entendió, después lo echaron, vino otro entrenador, hubo que volver a explicárselo, vino un tercero, hubo que volver a explicárselo. Es una tarea que cansa, pero hay que hacerla. Y la mejor manera de solventar ese papel de que la imagen ha sido mala es haciendo una muy buena imagen, un muy buen trabajo metódico, trabajo que esté centrado en el rendimiento del deportista y en ese bienestar, y de esta manera que te asocien con esa figura. Pero hay que informar, no hay otra que comunicar, que explicar, que decir en qué consiste nuestra figura y después con hechos muy claros, pues trabajando las rutinas de equipo, trabajando las rutinas individuales, ayudar a que mejoren, y eso lógicamente siempre, siempre, siempre acaba poniendo a cada uno en su lugar. Bien. Bueno, Nico, muchas gracias. Ernesto también, perfecto, muchas gracias. Nos comentaba Amparo que se tenía que retirar, gran conferencia. Muchas gracias, Joaquín. En principio no tengo ninguna cuestión más, ni en el chat, ni la mano levantada. Tenemos las tutorías el próximo lunes, si no me equivoco. Así que con el trabajo de esta semana, el trabajo que os ha planteado el profesor, pues ahí espero que sea una sesión interesante de intercambio. Gracias, Joaquín. Un placer. Gracias a todos. Hasta el lunes. Un abrazo. Y a los alumnos emplazaros el miércoles a las 7 a la sesión de intercambios y tutorías con Luis Humberto Serrato. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Chao.